la conferencia que he preparado, que se trata de la química en la esgrima, la estructura de la ciencia negra, primero por un defecto de profesional de qué es la química, así rapidito. Luego química en la Edad Media, esto será más bien histórico de cómo fue evolucionando de los alquimistas, el conocimiento que tenían en la Edad Media. Luego cómo se forjaban las armas en la Edad Media con ese conocimiento de la química, cómo podemos extrapolarlo y entender por qué forjaron de esa manera. Luego unos avances que se hicieron más adelante, la nitruración que tanto nos hablaba el otro día Santi, de por qué no se nituraban las espadas, de que se hacían porque era muy bueno para aceros inoxidables y demás. Vamos a ver la estructura y tipos de acero que hay ahora, los tipos de aleaciones, así un poco muy a grosso modo, sin meternos mucho en materia. Luego lo que a mí me está esperando, más las armas del futuro, materiales autorreparables, y luego una sorpresa que no tiene que ver mucho con la esgrima, pero yo creo que os puede gustar. Primero, espero que sea la verdad con esto. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia las diferentes formas y estructuras de la materia, las reacciones que se llevan a cabo y cómo estas reacciones cambian esa estructura. Podemos estructurar la química en distintas áreas. Tenemos la química física, la inorgánica, la orgánica. La inorgánica es la que sobre todo se ocupa de los metales, digamos, si tenemos la tabla periódica, la parte central. La química analítica, que es la que se ocupa del análisis de la estructura y demás. La química industrial, que es aplicar todos esos conocimientos a la industria. Y la bioquímica, que es la química aplicada a la biología. Entonces vamos a empezar con la química en la Edad Media. Entonces, todos sabemos que en la Edad Media no existía el concepto químico como tal, sino que estaba el concepto de alquimista, que lo tenían así visto como un mago. Entonces digamos que hasta el siglo XII, en la Edad Media, digamos del siglo V al siglo XII, el alquimista estaba como muy mal visto como es el mago, un enviado del demonio, y no estaba muy bien visto, digamos, por la Iglesia. Entonces tenemos primero que la alquimia tiene su origen en China, India y Grecia. Después en Europa medieval resurgió en el siglo XII, cuando empezamos a transcribir obras de los árabes, que eran bastante más avanzados en este campo. Las empezamos a traducir al latín, sobre todo debido a la invasión de los árabes en España y demás. La alquimia durante la Edad Media tenía una mezcla de una parte científica, una parte filosófica. Sabemos que en esta época el científico y el filósofo estaban muy unidos de la mano, y una parte mística, espiritual, debido a que la mayoría de los que tenían estos conocimientos eran o monjes Entonces, una parte importante que hay que considerar es que los alquimistas en el medievo consideraban que para ser un buen alquimista tienes que tener una pureza de mente, cuerpo y espíritu. Algo así como los monjes Shaolin. Entonces, la idea principal que tenía estos alquimistas era que todo en la Tierra estaba compuesta por 4 elementos, que eran tierra, aire, fuego y agua. Y estos alquimistas tenían en principio 3 metas. Una era descubrir la piedra filosofal, que era una forma de tener el elixir de la vida eterna, y también era una piedra capaz de transmutar todo lo que tocaba en oro. Algo así como una extrapolación del rey Midas. Tenemos también descubrir la relación entre el hombre y el cosmos. Sabemos que desde la Edad Antigua el cielo y el cosmos a los científicos les tenían muy entusiasmados, como muy intrigados. De hecho, ya veréis que relacionan el cosmos, la luna, el sol y todo con los elementos químicos. Y ya a finales de la Edad Media querían esta alquimia aplicarla a la medicina. Ya se empezaba, porque sabéis que antes había también, digamos, los curanderos, herboristas y tal, y a finales de la Edad Media ya se empezaba a ver una relación entre este estudio de la alquimia y estos herboristas que hacían medicina, se hacían tal, pero sin conocimiento alguno de lo que pasaba. Solamente conocían esta planta, sirve para esto.
Entonces, pequeños avances que se produjeron en la química en la Edad Media. Produjeron ácido clorhídrico y nítrico, carbonato de potasio. Esto lo veremos que es muy importante, sobre todo para hacer fertilizantes y tal. La agricultura en la Edad Media sabemos que sufrió también un avance importante porque era de lo que se servía el pueblo. Si no había agricultura estábamos jodidos, porque la carne no era del pueblo, eso está claro. Fueron capaces de identificar arsénico, antimonio y bismuto. Sobre todo el arsénico era muy importante porque a ver cómo matábamos al rey que nos caía mal o al soberano sin que se nos diéramos cuenta, porque muchas plantas como la cicuta y tal son venenos, pero son muy detectables y además son muy hijos de puta. Te joden bien antes de matarte. Sin en cambio el arsénico es, te lo tomas, te mueres y es difícil, para aquella época era imposible detectar que había arsénico en el cuerpo. Y luego tenemos otros metales como el antimonio y el bismuto que no tienen mucha relevancia. Inventaron ciertos elementos del laboratorio que se siguen utilizando hoy en día, como destiladores y demás. Y luego tenemos que la práctica, la base de la alquimia, sentó las bases de lo que hoy es la química. Y aquí tenéis el conocimiento de la química que se tenía en aquel entonces. ¿Veis cómo están muchos de los compuestos, como el oro, la plata y el cobre, están relacionados con el cosmos, con el Sol, la Luna, con Venus, con Marte, el plomo, por ejemplo, con Saturno, el estaño con Júpiter, etc. Entonces, el único conocimiento que había de la química en ese entonces era eso que vemos ahí. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo, conociendo estos pocos elementos químicos, que prácticamente son todos metales, cómo son capaces de forjar con estos conocimientos, cómo los van a aplicar a la hora de forjar las armas. Entonces, la forja de las armas, vamos a empezar con la forja de las Edad Media. Primero, para introducirnos un poco, los indicios apuntan que se empezaron a forjar armas con el cobre alrededor del 5000 a.C. El bronce apareció en Oriente Medio alrededor del 3800. Luego tenemos aquí el acero Woods, que es un tipo de acero que se empezó a forjar en 300 a.C. Tenéis aquí una ilustración de cómo se llevaba a cabo la forja del acero en una fragua, una forja. Que vemos que empezamos con hierro y con carbón de leña. Esto no suena a acero. Lo metíamos en un horno con fuego y con un fuelle para avivarlo. De ahí sacábamos un hierro, lo martilleábamos. ¿Para qué martilleábamos? Sobre todo para quitarle el carbón, para pulir, porque si no iba a haber mucho carbón en el hierro aquí y entonces la estructura nos iba a hacer que se fuera más blando, más tal. Entonces lo que hacemos es limpiarlo, tener una aleación hierro-carbono, pero muy suave. Después lo veremos, el acero, el tanto por ciento que tiene carbono normalmente para ser acero es muy bajo, como mucho tiene un 2%. Entonces tenemos que limpiar muy bien eso. Entonces el hierro martillado, una vez pulido, una vez tal, lo llevamos a un crisol o a un molde, depende de lo que queramos hacer, si lo hacemos para una espada o tal. Y después lo llevamos a lo que es la fragua y ahí empezamos ya a darle la forma. Después lo último sería enfriarlo. Hay que tener cuidado al enfriarlo porque se puede romper, se puede fracturar. Y después de enfriarlo el hierro va a estar muy duro, va a ser muy rígido. Entonces lo que van a hacer al final va a ser volver a calentarlo a una temperatura menor y volver a enfriarlo para darle una característica un poco, digamos, más blanda, sin que tenga esa rigidez. Eso es lo que voy a explicar ahora. Os acabo de hacer un resumen en 4 diapositivas, pero bueno. Ya sé que os cuento que las espadas primitivas empezaron a ser de cobre y bronce, que eran digamos las primeras. ¿Qué pasa? Que estas se rompían con mucha facilidad y cada 2x3 había que estar cambiándolas. Después se pasó al hierro, que tenía una duración mayor, pero seguía teniendo ese problema de se oxida rápido, hay que estar, los golpes no lo resiste tan bien, se fractura con facilidad. Y después de mucho tiempo, sobre el 300 a.C., se empezó ya a meterle carbón y hacer lo que vemos el acero, que empezó a darle más calidad a la espada.
Aquí tenemos que la temperatura que funde el bronce oscila entre los 900 y 1000 grados. El problema que tenía el hierro puro es que se fundía a 1535. En aquella época era casi imposible alcanzar estas temperaturas. Entonces a algún señor, no tengo ni idea de quién fue, se le ocurrió añadirle carbón al proceso. Y descubrió que con añadirle un 4% como mucho al metal, lográbamos rebajar 400 grados ese punto de fusión. Entonces ya estábamos de vuelta en este rango oscilante que les permitía a ellos fundir este hierro y forjarlo. Entonces el hierro calentado en la fragua, el hierro calentado en la fragua y batido hasta convertirse en chapa desarrolla un revestimiento de óxido muy peculiar. El hierro en contacto con el aire en cuestión de segundos es que se pasiva, empieza a tener una capa de óxido superficial, que después si la lijas, como todos sabemos, se la quitas. Entonces lo que hace el herrero coge esto y lo dobla, y dobla el metal en dos, atrapando el óxido entre las dos capas y así haciendo, digamos, el hierro más resistente. Este proceso lo repiten bastantes veces, más o menos hasta una docena, hasta más de, como mucho podían hacerlo hasta 15. Al hacerlo más de 15 veces veían que el hierro empezaba a tener problemas. Tenemos que esto hace las hojas con una calidad superior, se aprecia y vemos que si quebramos esta hoja, si la rompemos, vemos como que tienen como las ondas que digamos serían las distintas capas de hierro que tiene. No tengo aquí una hoja para romperla y enseñaros cómo son esas ondas, pero os hacéis una idea. Luego tenemos que al enfriar el acero se endurece. A medida que se va privando de carbono, el metal pierde velocidad. Se ha de tener cuidado de no enfriar con excesiva rapidez, lo que os decía antes, porque debido a que aparecen grietas, especialmente si usamos agua en lugar de aceite. Sabéis que el hierro se puede enfriar usando agua fría o aceite. Hay que tener, y dependiendo de si usas agua o aceite, tienes un acero u otro también. Entonces la hoja, una vez templada, se ha endurecido mucho y por lo tanto se ha vuelto quebradiza, se ha vuelto muy dura, pero también muy quebradiza. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a recalentarla a una temperatura menor y volver a enfriarla para conseguir que se ablande un poco y no que sea como una arcilla que le haces así y rompe. Entonces, resumiendo un poco todo este desbarajuste de ideas que os acabo de meter así en 10 minutos, que debéis decir, qué buena leche, este tío me está contando aquí de todo y no me he enterado nada. Entonces tenemos, primero, el hierro colado. Es duro pero quebradizo, tiene demasiado carbono. La hoja de acero calentada y enfriada lentamente, se ha eliminado todo el carbono y el metal resulta entonces demasiado blando. Tenemos la hoja de acero recalentada, que vuelve a añadirse algo de carbono y volvemos a añadirle rigidez a la hoja. Hoja de acero templada en líquido, se endurece demasiado y por lo tanto se vuelve demasiado quebradiza. Y tenemos la hoja revenida, que es recalentada entre 200 y 450 grados, al enfriarse se vuelve más blanda. Entonces, de esta forma, digamos que el herrero iba calibrando cómo tenía la espada, si muy dura y muy quebradiza, o muy blanda y era como si le pegaras con un látigo. Entonces, ahora tenemos avance en la forja de las armas. Tenemos que el mayor avance que se hizo hasta el siglo XIX, en el siglo XIX, que fue en el siglo XIX, fue por estos señores americanos, y fue una aleación de acero que le metían trazas de vanadio, tungsteno, que es wolframio, y cromo. Y esto le aportaba a la espada dureza, rigidez, también tenía cierta resistencia al óxido y demás. Y ofrecía un corte mucho más rápido que el de Muset, que estuve buscando ese acero, pero no lo encontré. Entonces, ahora os voy a contar otros avances que también fueron relevantes, pero no tan relevantes como el de estos señores americanos. Tenemos que en 1850 el proceso Bessemer hizo posible la producción masiva de acero, lo cual
revolucionó, digamos, el mundo en aquella época. A partir de ahí, por eso se pudo producir la Torre Eiffel, que sabéis que es una torre hecha totalmente de acero. Antes cosas que eran de madera, como vasijas, como tal, ahora todo se podía producir con metal. Se empezaron a producir las industrias metalúrgicas, todas las fábricas de metal. Gracias a esto después se empezaron a producir los carros de combate y todo esto, debido a que hay una producción de acero de mucha mayor cantidad y podíamos usarlo para muchas más cosas. Luego tenemos que también se revolucionó en 1900 con la producción de zinc, que se utilizaba para galvanizar y proteger de la corrosión al hierro, sobre todo para estructuras de edificios y demás, debido a que tienen que resistir condiciones a veces muy severas y estaban muy expuestos a corrosión, a oxidaciones, etc. Entonces, al añadirle trazas de zinc a este hierro, a este acero, hacíamos que fuera mucho más resistente a todas estas condiciones adversas. La demanda de aceros de mayor rendimiento en la maquinaria, debido al auge de la industria, fue atendida por primera vez por Robert Muser, que hizo aquel acero, que no tengo muy claro qué aleación tenía porque no lo encontré en ningún sitio, pero sí sé que era un acero de mucha mayor calidad que el que tenía actualmente y que gracias a él se impulsó la industria hasta que apareció el acero de estos señores americanos. Y se comenzaron a utilizar aceros duros en aleación con metales pocos corrientes como vanadio, tungsteno, molibdeno, cromo, silicio, etc. Después, en la parte de tipos de aceros, os ilustraré aceros con diferentes trazas de otros metales y qué características le dan estos metales al acero. Para que veáis como añadiéndole trazas, quiero decir, de un 0,001% de vanadio en todo. O sea, podríamos decir que si tienes 1000 gramos de hierro, tienes 1 gramo de vanadio, y como ese gramo de vanadio le da al hierro unas características totalmente distintas. Vamos a ver ahora el proceso de nitruración, en qué se basa. Hay distintos tipos de nitruraciones. Y bueno, si alguien trabaja con aceros y tal, de esto sabrá seguramente mucho más que yo. Pero digamos que la base es que se basa en un tratamiento térmico realizado a temperaturas relativamente bajas para el hierro, sobre unos 500-570 grados. No es como cocer un huevo, pero son temperaturas bajas si los comparamos con los 900.000 grados que teníamos que usar para fundir el cobre. Que proporciona nitrógeno a la superficie de acero, y esto hace que el metal sea muy resistente a las corrosiones y sobre todo a las oxidaciones, a esa capa de pasivado de oxígeno que tiene. De hecho, si veis cualquiera de estas piezas que hay ahora que quieres que sean resistentes a óxidos y no tienen que ser flexibles o no tienen que soportar cargas muy duras, lo que hacen es nitrurar, porque sobre todo tuberías y cosas de estas, sobre todo si saltas en la industria química, que tiene que soportar ácidos fuertes, condiciones muy adversas, todo va nitrurado, porque es muy resistente a todo este tipo de procesos. Como se aplica a piezas que están previamente templadas y revenidas. Recordamos que el revenido es lo de capa de óxido y tal, y el templado, el de enfriar el metal. Esto lo que les proporciona es un núcleo resistente capaz de soportar cargas externas. Y ahora os voy a contar muy brevemente 3 tipos de nituración que hay. Tenemos la nituración gaseosa, que se basa en que podemos nitrurar con éxito a presión atmosférica mediante nitrógeno atómico procedente de la composición de combinaciones nitrogenadas. Por ejemplo, un compuesto de nitrógeno habitual, que es el amoníaco. Todos tenemos en casa amoníaco, o deberíamos tener. No compramos amoníaco. Entonces, la nituración por este proceso se basa en 3 etapas. Primero, la disociación térmica de amoníaco.
Después la absorción de nitrógeno por el hierro alfa es un tipo de hierro que después estudiaremos al ver la estructura del acero. Tenemos hierro alfa, que si no recuerdo mal es ferrita. Y esto, bueno, sabemos que hay adsorción y absorción, ¿no? Adsorción es que... Bueno, yo no, pero en realidad vamos a ver, vale. Vamos a explicar lo que es adsorber y absorber. Cuando yo absorbo, digamos que sería, tengo una cosa aquí, por ejemplo, lo que hace una aspiradora. Una aspiradora absorbe. Tú coges, enciendes la aspiradora y haces... y absorbe. Absorber con D, no es una capa superficial, y mediante fuerzas químicas o físicas, por ejemplo, fuerzas electrostáticas o reacciones químicas, consigues que la molécula que está aquí se absorba y quede fijada en la superficie. Por eso el que escribió esto debió ponerlo con D, o sea, yo. Bien, y después... Ratificar el sabio. Y después tenemos una difusión del nitrógeno hacia el interior del acero y ahí se observa una reacción que sería la siguiente, que tenemos dos moléculas de nitrógeno, que primero las disociamos y tenemos hidrógeno y nitrógeno. Ninguno de estos gases es, digamos, malo. Bueno, el hidrógeno si tienes en cantidades muy grandes, sí. Pero no llegamos a tanto. Después la reacción de absorción sería el nitrógeno en la capa de hierro, y tendríamos este tipo de compuesto, y vemos que el nitrógeno no absorbido, que digamos que quedaría sin reaccionar, no pasaría nada porque en cuestión de segundos, ni de segundos, de picosegundos, tendríamos nitrógeno molecular. Y el nitrógeno molecular hay un 78% de la atmósfera, no nos va a pasar nada por echarle un poco más. Lo digo porque alguno empieza a decir, oh, estás haciendo aquí cosas químicas, cosas malas, no sé qué, no sé qué. Tenemos un segundo tipo de nitrulación, que es nitrulación en baño de sales. Aquí de sales usamos cianuros o cianatos. Hay que tener cuidado porque vamos a estar a temperaturas altas y si el cianuro reacciona digamos, logra reaccionar con hidrógeno y formar el ácido, eso mata en cuestión de segundos. Es aspirar y morir, no hay solución. Por si queréis saber, esto interactúa con la hemoglobina de los glóbulos rojos y no te permite captar oxígeno. Es una conferencia muy ilustrativa. Interesante. Entonces, tenemos que en los baños de sales podemos nitrular los aceros no aleados, que no tengan aleaciones, mientras que la nitrulación con gas exige incondicionalmente estos aceros. En este, pues, cualquier otro. Entonces, tenemos que el baño se descompone lentamente por oxidación durante su funcionamiento. Tenemos el cianuro de sodio con oxígeno molecular y formamos este óxido, que es el cianato. Luego tenemos los cianatos de sodio y potasio formados, vuelven a reaccionar con oxígeno y de aquí ¿qué hacemos? Obtenemos el nitrógeno que nosotros buscamos, un poco de monóxido de carbono, que este monóxido de carbono después habrá que tratarlo para producir dióxido, porque sabéis que el monóxido es muy tóxico. De hecho es una de las peores muertes que hay, es muerte por asfixia por monóxido de carbono. Y obtenemos carbonato de sodio, que es inocuo y no pasa nada con el carbonato de sodio. De hecho, hay dietas en que se usa carbonato de sodio para aportar sales, pues sobre todo si imagináis que tenéis muy mal el estómago, no podéis comer nada. A mí, por ejemplo, cuando era pequeño me hicieron una dieta de un día a base de sales de carbonato o bicarbonato de sodio para reponer sales y no... Sales de frutas, esas. Sales de frutas, eso es otra cosa. Eso es para cuando tienes acidez de estómago, dices. Eso no es... eso es más hidrogenocarbonato o cosas así para volver para bajar el pH. Cuando tienes acidez tienes un pH muy alto y tienes que tomar algo para bajar el pH del estómago. Este sobre todo es para... Tú si no comes nada, el cuerpo sobre todo necesita sales.
Y el agua que tomamos ahora sobre todo es muy baja en sales en sodio. Entonces lo que hacen a veces es darte estos carbonatos para reponer esas sales que vas perdiendo. Y el otro tipo de nituración, este es el más moderno, el más tal, que se basa en nitrurado iónico, que lo que hacemos es hacer un plasma de nitrógeno ionizado. El plasma es un estado que está entre el líquido y el gaseoso. No sé si en alguna película o algún tal habéis visto plasma en algún momento. En los videojuegos. Bueno. Entonces, los procesos de tratamiento de materiales por plasma representan un grupo de técnicas muy modernas de hace pocos años, 20 o 30 años a lo sumo, que utilizan gas ionizado para generar recubrimientos y modificar propiedades en las superficies. Es mucho más rápido, tiene la ventaja de reducción de tiempo, consume mucha menos energía, no tenemos que meterle esos 500 o 600 grados que quieras que no energéticamente es costoso. Ya lo obtengas los 500 grados mediante electricidad, mediante quemar carbón, petróleo o otro tipo de combustibles. Y en lo que consiste es en colocar las piezas a nitrurar en una cámara refrigerada, un horno con la pared fría, se hace vacío, se introduce una mezcla controlada de gases y se crea una diferencia de potencial, que es lo que va a hacer que ese plasma, esos gases se ionicen y ese nitrógeno pueda reaccionar. Y aquí tenemos ventajas de la posible nitruración. Parece que lo estoy metiendo la nitruración aquí, yo como la para hacer. No me pagan por ello. Tenemos dureza elevada, las capas con dureza elevada son menos tenaces y tienen menores valores de... HV es una medida de la dureza del material. Bueno, cuando te venden espadas, muchas veces te venden en niveles de resistencia, es decir, de dureza. Pero no sé si era HV o si era otro tipo de... Sí, esto... Tiene un H, pero no me acuerdo ya. Puede ser HV, HW, depende de si es en inglés o español o... Las espadas eran sobre 52 o así. Sí. ¿A que sí, Alfredo? Los cuchillos también. Sí, estas tienen valores bastante altos, parece que andan sobre 100 o así. Por eso es la desventaja que tiene todo esto, es que es muy duro, pero no es flexible. O sea, puedes aplicarle mucha fuerza, pero como sobrepases, rompe. No tiene, digamos, lo que nosotros causamos en espada, que sea flexible, que sea elástico. Para eso hay otro tipo de aleaciones que las veremos. Creo que era HRD o algo así. Puede ser. Es que, ya te digo, como unidades todos sabemos que hay 1000 formas de medir las cosas. Nosotros tenemos metros, otros tienen yardas, otros tienen pies, otros tienen pulgadas, etc. Pues aquí lo mismo. Tenemos resistencia a la corrosión, lo principal que estábamos buscando. Para corroer un acero nitrurado ya puedes meterle caña, porque si no, no lo corroe. De hecho, yo no sé con qué podrías corroerlo, a lo mejor con ácido sulfúrico cargado, alguna mezcla de ácidos muy fuertes, pero es muy raro. Ya tienes que ser un cabrón para hacérselo a un amigo. Exactamente. Tiene otra cosa, que es la ausencia de deformaciones, que las deformaciones en un cristal, en una estructura, dependiendo para qué lo quieras, puede ser bueno o malo. Tenemos un nitrurado selectivo, que es que podemos nitrurar partes que queramos, o sea, podemos ser muy selectivos de quiero nitrurar, por ejemplo, en la ropera, quiero nitrurar, digamos, en el gavilán, la parte final, para que me quede bonito, me quede brillante y esta parte no se me oxide. Pues podemos nitrurar esa parte. O quiero nitrurar, yo que sé, la puntita de arriba o el cisne que le he puesto, pues podemos nitrurarlo. Quiero nitrurar la pluma del cisne al lado de la cola de no sé qué, pues puedo nitrurar eso. Y podemos ser aún más selectivos, pero no podemos estar aquí comentando que podemos nitrurar. La retención de la dureza a elevada temperatura, eso sobre todo es para trabajos que se realizan a altas temperaturas, dependiendo de la industria, nos interesa que el material sea duro y sea capaz de resistir grandes cargas, aunque esté a una temperatura elevada. Y el incremento de resistencia a la fatiga, que eso, la fatiga sabéis que es cuando le aplicas una tensión prolongada al metal,
este metal se va fatigando y a veces llega un momento que aunque la carga no sobrepase el límite de fractura, rompe debido a la fatiga que este material a la que está sometido. Y si no vuelve a la posición original también está fatigado, ¿no? También. Sí. Eso pasó a mi primera espada. O doblado. También. Eso puede ser debido a que, a que el metal es demasiado, no es muy elástico y es dúctil. Entonces es muy, digamos, muy maleable y te queda, digamos, si haces así, tú esperas que la espada vuelva y te queda. Y dices, mierda. Entonces ahora vamos a pasar un poco, sé que esto es mucha teoría y mucha letra y este sistema mismo peñazo me está vendiendo este tipo de acero que no va a querer volver a ver una espada, pero bueno. Tenemos todos estos tipos de acero, tenemos aceros con distintas aleaciones, vamos a ver que, por ejemplo el níquel, que tenemos de un 2,3 o 5% de níquel y un poco de carbono para que sea acero, si no tendríamos hierro con níquel. Esto sobre todo se usa para cementación o piezas de gran resistencia. Aceros con una aleación cromo-níquel y cromo-níquel-molibdeno. Ya veis que aquí le estamos metiendo 3 metales, podríamos meterle más. Porcentajes, ¿qué pasa? Los porcentajes son muy variables. De carbono tenemos hasta un 0,22, hasta 0,4, de cromo podemos meterle un 1%, un 3%, eso depende de lo que quieras, depende de la industria y del que haga el material, puede variar un poco estos porcentajes, no es un porcentaje fijo. Se suelen emplear otra vez para piezas con gran resistencia. Aceros de media aleación níquel-molibdeno o níquel-manganeso, para piezas de gran resistencia y piezas cementadas, sobre todo para hacer estructuras como puentes, edificios y tal, que tienen que resistir grandes pesos. Aceros inoxidables y resistentes al calor con aleaciones cobre-níquel. El cromo, como estáis viendo, es uno de los elementos más empleados cuando aleamos acero con otros metales, debido a que nos da características inoxidables, resistencia en caliente, aumenta la dureza y resistencia a la tracción de los aceros, mejora la templabilidad y impide las deformaciones en el temple, aumenta la resistencia al desgaste, etc. Bueno, este hombre es increíble. Tenemos también el molibdeno. Os voy a dar un dato interesante del molibdeno. Sabéis que en la Edad Media una de las mayores enfermedades que sufrían los reyes y los condes y que les producía a veces la muerte era la muerte por gota. Y que la muerte por gota se le asociaba mucho a la comida, a gran ingesta de mariscos o gran ingesta de carnes. Pues resulta que hace poco descubrieron que uno de los grandes que están metidos en el problema de la gota, de los grandes participantes, es el molibdeno, que en muy pequeñas trazas, pero si tienes exceso de molibdeno, que se produce normalmente, produce gota. O sea que algo de lo que comía la carne o el pescado tenía una cantidad de molibdeno suficiente como para matar al hombre. Y lo curioso es que el molibdeno es un metal esencial. Nosotros tomamos molibdeno. De hecho, si cogéis un bote de estas proteínas o vitaminas que te venden en las farmacias o para farmacias como... ¿cómo se llaman estas pastillas? Bueno, no me sale ahora el nombre. Que las anuncian mucho por la televisión. Multicentrum. Multicentrum. Veis Multicentrum, cogéis la composición y veréis que tienen 50-100 microgramos de molibdeno y seguramente 50-100 microgramos de cobre, de hierro pondrán un poco más, etc. No os estáis comiendo mierda ni vais a ser Iron Man. Todo eso es necesario para el cuerpo y de hecho el molibdeno los tienen también bacterias para captar nitrógeno, etcétera, etcétera. Y ya nos voy a contar las cosas del molibdeno, que si no me voy a acabar. Entonces el molibdeno, este elemento mejora la resistencia a la tracción, templabilidad, resistencia al creep en los aceros. Al creep es la fatiga, es la tracción o aplicar tensión a un acero, pero durante el tiempo. Sabéis que para medir, por ejemplo, la tensión que puede aguantar un acero o tal, lo que tú haces es ir aplicando fuerza y luego sueltas hasta que rompe. Esto lo que hace es aplicar una fuerza durante un tiempo para ver cómo ese acero se comporta a esto. Entonces lo que nosotros mejoramos es la resistencia al creep o la resistencia a la fatiga.
que también los aceros en calientes reemplaza al wolframio para mejorar la resistencia. ¿Qué es lo bueno de usar molibdeno y no wolframio? Que el molibdeno es mucho más barato. De hecho, otra curiosidad química es que los elementos, sabéis que se van ordenando por, si no lo sabéis os lo cuento, se van ordenando, digamos, por características y resulta que veis que por peso molecular cada elemento, el 1 pesa menos que el 2 pesa menos que el 3 menos que el 4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también resulta que, por ejemplo, si vamos al bloque de los metales, sabéis que tenemos un bloque y aquí un bloque que es así. Este, digamos, es el bloque de los metales, el bloque D. Pues están ordenados de tal manera que el primero es mucho más abundante en la Tierra que el segundo, y el segundo es mucho más abundante en la Tierra que el tercero. De modo, fijaos la coincidencia de que ordenándolos por algo que dices tú, bueno, pues esto está bien ordenado, pues también lo ordenas por otras propiedades que no sabes. De hecho, todos están relacionados. Los de una columna, todos tienen unas características químicas comunes. Cosa que al momento de hacer la tabla periódica ni se pensó. Qué suidad. Es decir, nosotros fijamos lo curioso que es la química. Otra curiosidad más. Ahora vamos a pasar al señor Vanadio. Carlos, una preguntilla. Sí. El primero, ¿cómo era el que explicaste más arriba? El Wolfram. Sí. El mundeno. ¿Ese se descubrió hace poco? No, el molibdeno se descubrió. Pero las propiedades de... Sí. Te pregunto ¿por qué en la Segunda Guerra Mundial endurecían con wolframio los metales y hubo tanta... Con wolframio y no con molibdeno. Exactamente. Porque si el molibdeno era mejor en el sentido para eso. Sí, el molibdeno es más abundante. ¿Qué pasa? Que también fue más difícil de encontrar. Es más abundante, pero dependiendo del sitio. Aquí en Europa, por ejemplo, tenemos en Asturias, me parece que era en Asturias, en Galicia tenemos una gran mina de wolframio. En Galicia, sobre todo. En Galicia y por Asturias me parece que también. De hecho, los alemanes les interesaba mucho España por esas grandes minas de wolframio para la guerra. En Alemania también había mucho wolframio. De hecho, el tema del wolframio, por ejemplo, en Galicia el wolframio en la Segunda Guerra Mundial subió, creo que no sé cuántos % el valor, una auténtica burrada. Pues el tema del extraperlo, de que lo compraban tanto los ingleses como los alemanes, y después los gallegos pues lo vendían al mejor postor por detrás en negro, sobre el extraperlo. Y por ejemplo, había muchas minas en Noia, en la zona de Noia, en la zona del interior, y después se descargaban en Rande. De hecho, ves el cargadero, hay un cargadero allí en Rande. No es el que está de metal que va para afuera, es otro que está al lado del puente, que de ahí se descargaba el Wolfram para llevarlo a Alemania para hacer después los Panzer, endurecer los Panzer y las armas y las balas. Bueno, Es curioso. Tenemos también el señor Vanadio. Esto es un gran amigo mío porque trabajo con él en la universidad. Y se emplea principalmente para fabricación y aceros herramientas que tiende a afinar el grano y disminuir la temperabilidad. Afinar el grano nos sirve mucho, sobre todo para hacer piezas muy finas. Por ejemplo, la hoja del acero, cuanto más fino sea el grano, más afilada va a estar, mucho más pulida, mucho más, digamos, perfecta va a ser. También tiene otros inconvenientes, pero para lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, eso de que esté mucho más afilada, es algo que para matar a alguien, la verdad es que nos debe interesar. Y si no quieres matar a nadie, pues no. Y aquí tenemos los aceros que a nosotros nos interesan, que son los aceros elásticos. Estos sobre todo se usan industrialmente para la fabricación de muelles que tienen que resistir grandes presiones, grandes fuerzas, grandes tensiones. Entonces tenemos, por ejemplo, aceros al carbono con temple en aceite, que se realizan a una temperatura de 815-825 grados y un revenido entre 425 y 450. Esto se suele utilizar para muelles y resortes y piezas de pequeño grosor en general. Con temple en agua lo mismo, que usamos agua en lugar de aceite.
nos baja un poco la temperatura a la que hacemos el temple. Aceros al cromo, vanadium, que nos quita otra vez a nuestro señor amigo Emanuel y al todopoderoso cromo que nos hace todo. Donde vemos que hay que elevar un poco la temperatura, debido a que estamos metiendo trazas de metales y para fundirlos hay que elevar un poco la temperatura también, y los revenidos se suelen hacer a la misma temperatura. Como el revenido simplemente para volver a darle para ablandar un poco la hoja, suele hacerse normalmente a la misma temperatura en casi todos los sitios por los que yo he estado viendo. O sea, que trabaja en acero me puede corregir y decir usted, señor, se equivoca. Esto se utiliza, por ejemplo, para válvulas de motores de explosión, debido a que tiene grandes resistencias, también para piezas de engranajes, ejes, cremalleras, todo esto debido a que se pueden doblar, se pueden amoldar. Las otras, como son muy rígidas, tienen que ser para vigas, para láminas, etc. La ventaja de que algo sea elástico. Acero con mangano, esto no sé qué es manganeso. Manganeso silicioso, ¿quién escribió esto? Entonces, aquí admito de inferir un copy-paste. Te honra reconocerlo. Entonces, tenemos una composición de manganeso de 0,75 y de sitio 9,75. Templamos en aceite, vemos que otra vez elevamos la temperatura de los iniciales hasta unos 900 grados y el revenido lo volvemos a hacer entre unos 400 y 500 grados. Y los usamos, se usa para resortes y muelles de grandes dimensiones, o sea, digamos para máquinas que sean excesivamente grandes, como por ejemplo, no sé si en las grúas se usan algún tipo de muelle o tal, o de alguna maquinaria que los necesite. Yo como no soy ingeniero no puedo hablar de algún ingeniero en la sala, sabrá de dónde se usan los muelles. Y el acero de WIP, podéis llamarlo como queráis, acero TWIP o pronunciarlo como más os guste. Tenemos que en inglés es Twinning Induced Plasticity, que es plasticidad inducida. Son aceros de un alto contenido. Twinning no tengo que ser nada. Twinning lo vamos a obviar. Si alguien sabe lo que me puede traducir. ¿Tu año de torcer? Gemelar. Retorción. Son como los títulos en inglés, que al final son 4 palabras, en castellano una palabra sola. Una pregunta, ¿qué tipo de aceite se usa para el temple? Pues supongo que será un aceite ya especificado para eso. No creo que sea aceite de oliva. Pero no sabemos qué sabe, ni qué tipo es, ni cómo es, no, si es aceite depende. quemado, si no. Será dependiendo de lo que quieras Claro. conseguir. Más utilidad, más dureza. De hecho, los vikingos templaban en El hielo. aceite de ballena. Los vikingos creo que templaban en hielo. Supongo que dependerá de la temperatura que lo vas a usar. Claro, tú ahí, date cuenta, vas a meter algo a 800 o 900 grados. Tendrás que meter un aceite que primero resista esas temperaturas y no se desnaturalicen y pierda sus propiedades, porque entonces la estamos cagando. Que no arda, ¿no? Claro, entre Podría otras arder. cosas. Luego, Arder arde, cuando metes en el temple arde. Pero yo creo que usan aceite de coche o algo así. Sí, de motor. pero quemado, esa es la duda que tengo yo. ¿Lo usan quemado o no? Puede ser, porque... ya no te sé ¿No? decir. No. No sé. Hasta esas profundidades no me metí, pero es una buena pregunta. Carlos, Eh, lo de los muelles estos grandes de gran tamaño, dijo aquí Julio, mi idea, ¿no podría ser lo de la tecnología esta, los edificios que soportan terremotos? ¿No? Que tiene un Puede sistema ser de que los usen, conexión. no te sé decir, pero puede ser. Aquí todo esto normalmente está pensado para maquinaria industrial de gran tamaño. El acero mangano silicioso creo que es el que se utiliza en las torres de alta tensión, porque es muy elástico y frente al viento y demás recupera la posición. Coño, el de nuestro está enfermo, ¿no? Lo sacó de ahí, Rodrigo. Sí. Y yo el mío lo saqué de una máquina trituradora de astillas. Y bueno, y este acero... Ah, y bueno, y una cosa, los herreros aficionados, los horneros aficionados,
lo que hacen es cogen una ballesta de camión y hacen espadas de ballesta de camión porque, según dicen, tienen un índice de carbono parecido a lo que tendría una espada, el nivel. No sé, creo que es, no sé, no me acuerdo, no... Pues un acero 1020 y algo así, no sé. Un 1%, puede ser. Sí, los aceros tienen un contenido en carbono hasta un 2%. A partir del 2% ya son aleaciones hierro-carbono, ya no se considera acero. Eso vamos a ver ahora. Y bueno, este último tipo de acero se usa sobre todo en carrocerías para vehículos y piezas debido a que se puede deformar bien y también tiene gran resistencia. O sea, que seguramente si alguno tiene un coche y, digamos, la chapa no es plástico, seguramente sea este tipo de acero. Y ahora vamos a... Anda leches. Espera. Que me equivoqué de... Que hay una corrección que hice para añadirle 2 diapositivas más. Y... no, el agua... Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si está aquí. No pasa nada, era simplemente para enseñaros un poco ahora la estructura del acero. Es algo... A ver si aquí... ¿qué es esto? ¿Algo? Sí, que no creo que no tengo OpenOffice instalado. Ah, vale, pues entonces nada. Bueno, pues no pasa Que nada. raro, haberlo hecho como si fueran carpetas. Sí. A Bueno, lo pues mejor, luego- si está el vídeo, a lo mejor puedes abrirlo por el vídeo, ¿eh? Si es un vídeo, No, son dos fotos. No os preocupéis, no era nada, digamos, de otro mundo. Eran ver aceros, ver fotos de aceros por microscopía óptica, cómo sería la estructura molecular de un acero, cómo se ven los tipos de granos que tiene, y luego un diagrama con las distintas tipos de aceros. Estarán sacando de bons bichos que ten 4 megas, porque os restos todos son cas. para Así ir. todo. Ah, Vai. Aí, Aquí está el picture. sí. Son 4 megas, son megas. Sí, pero esas son todas fotos del documento. Claro. Por eso. no están las últimas. A ver, Si me pone la Las hora... últimas. Son máis abaixo. No, es que las añadí al final de todo. O sea. Vai a ver. Alfredo, Alfredo. No os preocupéis, no era algo muy importante. Bueno, después... Espera. Aquí sí que puedo. Esto sí que podemos usar. Aquí están las fotos al microscopio. ¿Se ve bien ahí? Sí. Vale, aquí tenéis distintos Quítale la pestaña al lado. Aí é F11. Atención. Vale, cerra ¿Qué es que? Ah, esto. o menú lateral. Ahí está. Vale, aquí tenemos distintos tipos de acero, donde tenemos constituyentes que son la ferrita, que digamos que es la parte blanca, y la perlita, que es la parte oscura. Aquí, como veis, es muy poquito la parte oscura que tenemos. Luego tenemos aquí otro tipo de acero donde vemos que hemos aumentado un poco la perlita. Esto, digamos que si tenemos un diagrama en donde representamos el tanto por ciento de carbono aquí, nos estaríamos desplazando hacia... Que es la perlita? La perlita y la ferrita son dos tipos de estructuras del hierro, que dependiendo de si le metes carbono o no, son formas alotrópicas del hierro. A mí quedó muy claro, pero explica ya al a ver cómo os explico lo que es una forma alotrópica. Es como Vale. formas de Por ejemplo, por ejemplo. tenemos el carbono. El carbono tiene diferentes formas alotrópicas. Por ejemplo, nosotros conocemos el diamante, es una forma alotrópica. Es un carbono muy estructurado, muy ordenado. Si vemos la estructura del diamante, me parece que era una pirámide totalmente perfecta. Tenemos los fullerenos, no sé si conocéis el fullereno. Es un mítico de carbón
una estructura de carbón que es como un balón de fútbol, que son 60 carbonos como forman un balón. Tenemos el grafeno, grafito, son los conocidos, es una lámina de carbono, es una monocapa de átomos de carbono dispuestos de manera ordenada. ¿Qué más tenemos de carbono? Bueno, el carbono amorfo, que es el carbón vegetal. O sea, son distintas, digamos, son distintas ordenaciones de los átomos de carbono. Pues digamos, serían distintas ordenaciones de átomos de hierro en un sistema. Tenemos la ferrita, que sería carbono alfa, y me parece que la ferrita le llaman carbono, no sé si beta o gamma. Vamos, eso, son distintas estructuras que tienen. Vemos que a medida, estos son tipos de hierro que le van metiendo más carbono y vamos viendo las diferentes estructuras, y dependiendo de estas estructuras las propiedades del material van a cambiar. Por ejemplo, este material será mucho más rígido que este material. Por eso la clasificación que a veces se mira, bueno, no es la otra, la de 50, tal que te dije antes, sino hay otra clasificación que es esa de 1000 y poco, y es esa, pone ahí SAE sin la clasificación. 1012. Pero luego hay otra que es de 400 y pico, ¿no? Otra clasificación de los aceros. No sé. Lo tienes aquí a distintos aceros, dependiendo del tratamiento térmico. He de buscarlo, el índice de dureza. El que digo yo es el otro, es el índice de dureza. Cuando le meten una punta y miran hasta qué punto el índice de dureza. Eso es otra medida, sí, pero es otra capacidad. O sea, tú en los materiales puedes ver el límite de tensión, y luego tienes uno que es, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero le metes una punzada y ves hasta dónde perfora. Claro. Es otro tipo de medida, no me acuerdo si era de dureza, creo que sí que era de dureza. Era la capacidad que tiene la resistencia de un material a ser perforado. Sobre todo se ve para láminas, por ejemplo, para escudos antibalas o chalecos antibalas o cosas por el estilo. HC. Porque eso, hay cuchillos que le hacen la prueba y se les queda la picada. En el cuchillo le ponen una marquita. Es el que decía yo, ese. Pues vamos, aquí lo que es eso, que dependiendo del tratamiento que le des, vemos microestructuras de lo que viene siendo tal, y cómo podemos relacionar esas microestructuras con el comportamiento del metal. Por ejemplo, si tenemos casi todo ferrita aquí, esto vemos que sería un material muy rígido, que podría soportar grandes tensiones, pero que llegaría un momento que sería como una cerámica, parte y sin embargo, por ejemplo, veríamos que al tener límites de esto le llamamos grano, límites de grano, digamos, la facilidad para romper va a ser menor, porque la fractura no se va a transmitir. También, como aquí si hiciéramos así, veríamos cómo la fractura iría transmitiéndose por aquí de una manera muy rápida, porque no hay ningún límite. Sería como tener una lámina y hacer torro. Aquí estamos cambiando de medio, tienes esta lámina, luego cambiamos a este otro tipo de material, que tendrá la transmisión de esa fractura totalmente distinta, por lo tanto estamos limitando esa facilidad de rotura. Digamos que eso, por ejemplo, el primero que acabas, ese, no, el más abajo, el que tiene Por ejemplo. más abajo. O Más abajo. Ese, por ejemplo, el primer, ese o el abajo, ese que sería más homogéneo, ¿no? ¿O no? no, el más homogéneo que hay aquí es este. Como ves, es casi todo ferrita, perlita y muy poca. Claro, en el hierro, homogéneo, no hay ninguno. Porque homogéneo, en el acero, perdón. Homogéneo sería tener todo el hierro, tener misma cantidad, en misma disposición, misma estructura, hierro-carbono. Y si tienes misma cantidad de hierro-carbono, ahí eso es... Sí. Bueno, y aquí os sigue mostrando las distintas estructuras de hierro-carbono. Después os dejo el artículo este para que lo veáis. De hecho, tengo los artículos de las informaciones aquí bajados por si alguien digamos tiene interés, pues se lo puede leer. Lo subiremos todo a... Sí.
Y ahora os voy a poner los vídeos de materiales autorreparables, que es lo que algunos están esperando. Están en inglés, o sea que después lo traduciré para los que no entiendan con mi nivel de inglés. Pero vamos, con mi nivel de inglés, que no es muy alto, yo lo entiendo bastante bien. Suelen hablar además. Bueno, primero... Venga, hay un inversión. Este Linux. Bueno, pero por aquí con el... ¿Dónde está el cacharro? Para la separanza. Dale la barra. En la barra. Y la barra. Bajo la barra. Ah, es que aquí no se ve. Hay muchos pues de ellas flechas. Vamos a ver. ¿Cómo hace eso? Pues eso ahora os lo explico. En el segundo vídeo os van a explicar un poco más. Es que ¿Cómo es? Ah, ilusos, pensabas que iba a ser interesante la conferencia. Ahora, ¿cómo voy a hacer? A ver. ¿Dónde está el nombre? En la barra que no ves. Ahora, ¿Lo subir a hacer? No, hostia, verdad. Solo he estado... Ya está. wow, te pone la letra, o sea, el comando, ¿no? Si no las más. Sí, si das al más, te sube. Además. En teclado, sí. Igual está todo. Estoy tomando vuestro portátil, pero no me acuerdo. Ah, ahí, está top. Está a tope ya, claro. Vale, aquí está. Ah, tranquilo, se va a ir. Adiós a los rayazos.
Usamos las espadas de eso. Brujería. Normal que le llamasen brujos a los alquimistas. Bueno, pues ahí, nada. Explica. El vídeo lo bueno, primero os mostraba un coche con un rayazo y os decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces dicen que hay un laboratorio en una cierta universidad que ha desarrollado un nuevo material que se llama materiales autorreparables, self-healing materials en inglés, que son capaces de romper a no rotos, produciendo algún tipo de llamémosle excitación, sean capaces de autorrepararse ellos solos. Por ejemplo, esto si los exponías a una luz ultravioleta, estas moléculas se excitaban y se reordenaban, digamos que respondían a una interacción externa. Por ejemplo, otro tipo de materiales que aquí nos mostraron es que tú tienes ahí en algunos cementos, que se está probando, que tienes materiales microencapsulados y que en el momento de erosionar rompes esta cápsula que tiene dentro la molécula y la molécula reconstruye el cemento. Y ves Estaba yo fulano como un líquido e as gretas só preparaban. exactamente. Y después de previsión son noticias de tienda. Whisper XL. De hecho, esto es un dato. ¿Sabéis quiénes fueron los primeros en obtener un material autorreparable sin saberlo, pero obteniéndolo? Los romanos y los celtas, todos estos edificios que tenían barro y que le echaban paja. Pues esos veías que cuando la lluvia erosionaba, después ese barro iba cubriendo las grietas que se iban formando. Hostia. Entonces ya es que sin saberlo, nosotros nos creemos los reyes del mundo y los señores romanos descubrieron esto 1000 años atrás. Bueno, 2000, 3000 años. Y esto es lo que vienen siendo los materiales autorreparables. Os pongo estos dos vídeos que creo que son más informativos que 4 o 5 diapositivas que ellos puedan enseñar. Sorpresa. Son palabras mayores. Capas de invisibilidad. Pero eso ten que ver que esgrima. Sí, por eso dije que tiene que ver algo. Desde la cara, non vale para cegarlo. Entonces, tenemos aquí noticias. En la actualidad, las Fuerzas Armadas, tanto españolas como de distintos países, están haciendo grandes esfuerzos de investigación y recursos económicos para conseguir reducir la detectabilidad de sus plataformas frente a sensores utilizados por el oponente. Estos pueden ser magnéticos, térmicos, ópticos, etc. Y desde el año 2005 el interés por la aplicación de los metamateriales, que son los materiales en los que se va a basar esto, ha experimentado un incesante incremento. ¿En qué se basa la capa de invisibilidad? Pues vosotros conocéis lo que es el índice de refracción. ¿Sí o no? Sí. Por favor, vale. ¿El índice de? De refracción. Ah, sí, digamos. sí. Vale, en la escuela que se ha enseñado, nosotros no, normalmente te enseñan que el índice de refracción solo y únicamente puede ser 0 o mayor que 0. O sea, 0 o positivo. Exactamente no. Eso quiere decir que su comportamiento va a ser el de la figura B. Tenemos una luz incidente, una luz que es reflejada y una luz que es refractada. Pero ¿qué hacen nuestros metamateriales? Lo que aquí llaman LHM. Hacen que la luz, en lugar de refractarse por aquí, vuelva, hagamos algo así. O sea, tú si la luz incide y se va, tú ves, como por ejemplo en el agua, no se refracta. Pero si tú incides y la luz vuelve a este punto de la misma dirección del otro lado, no. Entonces, digamos que la detención de objetos por medio de ondas electromagnéticas se produce por dos tipos de efectos. La reflexión de las ondas por parte del objeto y la sombra producida por este objeto. ¿Qué pasa? Que si conseguimos que esto no pase, conseguiríamos un objeto perfectamente invisible en un determinado rango del espectro.
¿Y qué es lo que nos produce eso? Los metamateriales. Tenemos dos tipos de materiales. El material por el que las ondas electromagnéticas pasan. Esto, digamos, sería el material ferromagnético. Esto sería un metamaterial. Vemos que las ondas magnéticas no pasan, simplemente que lo atraviesan. Entonces, ¿cómo quieren aplicar esto? Puedes hacer un material, digamos, por ejemplo, una tela o tal, pero poniendo una capa de metamaterial. Entonces lo que conseguirías es que esas ondas electromagnéticas no interaccionasen, o sea, pasasen de largo. Con lo que tú tendrías un material totalmente invisible porque no habría nada que te reflejase ni refractase esa luz. Nosotros sabemos que tenemos los objetos opacos, que es el que te refleja todo, los translúcidos y los transparentes que dejan pasar la luz. Esta dejaría pasar todo y no reflejaría nada. Nosotros vemos el color que refleja el objeto. Si el objeto no refleja nada, no vemos. Con lo cual tenemos una capa de invisibilidad, objetos de invisibilidad, etc. Primero sintetizas cómo lo encuentras, porque no lo ves. Entonces, materiales para usar estos es alto secreto. No hay nada que... O sea, sé que en Estados Unidos tienen prototipos, pero no hay nada. Tenemos algo, pero... Nadie lo dio. Lanzamos el dinero y ahora. O sea, que eso sería un auténtico anillo de invisibilidad. Sería, si te lo pones, digamos, lo que No sé, si cubriría el tampoco anillo. no se ve el anillo. Necesitas un chubasquero. Pero el problema es que si no, o sea, si deja pasar la luz, si no la reflecte, y tú te cubres completamente con eso, No te Tú no ves tampoco. tú no, pero tú no ves tampoco. Pues ahí ya no sabría decir. Ajá. Tiene un agujerito. Claro, no, porque si deja... Volca, Unos ojos voladores. rejas, Ojos voladores. Franja claro, flotante. es un rollo Con un raro. Como nunca he estado dentro de una cama, pues no sabría decirte si... Hay que preguntarle a Frodo, a Harry Potter, ¿no? Oíste, Carlos, ¿tú no sabías que según los medios de comunicación españoles hay un país entero que está usando estos materiales? ¿En serio? ¿Tú no te has dado cuenta de que según la época del año Venezuela desaparece y aparece? Pero eso tiene que ver con las elecciones. Sí, ¿verdad? Es curiosísimo. Y bueno, aquí os explico que los metamateriales, que son una disposición artificial de estructurales que distintos científicos hacen, y lo único que usan son conseguir propiedades electromagnéticas, ópticas, etc., ventajosas e insólitas que no están presentes en la naturaleza. Para eso, conocer la estructura y tal, y todos los objetos que tenemos ahora como microscopios electrónicos, ópticos y demás, nos ayuda mucho a diseñar este tipo de materiales. En lo que se basan estos materiales, sobre todo, son tener un índice de refracción negativos, una permeabilidad eléctrica y magnética también negativas, y un comportamiento homogéneo que permita que el material tenga el mismo comportamiento en todos. Y con esto acabamos, ya no hay más. Bien. Es todo. Muy bien. Puedo decir que foi máis aburrida de Damián do ano pasado. Ahí... No, para nada. Eu que dime dormido, e do iso tamén. Pero esto último no me ha convencido. Pero esta teoría ou é unha suposta Joder, están trabajando. realidad? Sí, hay No, unos Están trabajando en Pero eso se le va... prototipos militares. De hecho, conseguirlo y puente. en Afganistán se está la un usando. dron invisible ou un rollo así. Sobre todo, lo que os digo, trajes, sobre todo para francotiradores para que no los vean. Sí hay algún prototipo de drones invisibles y demás, pero son prototipos, igual que los materiales autorreparables. De momento lo único que hay son prototipos a nivel industrial. Estaba esto que proyectaba la imagen de atrás por delante. Es que aunque te tapes con algo así... No, pero eso era chungo, Ya, pero esto, coño, Una sigue pantalla. siendo algo opaco debajo. Tú lo estás pudiendo ver a través. No, pero como
tú lo que haces es, al recubrirte de eso, las ondas esquivan. Entonces, si no pasan a través de eso, a ti tampoco te reflejan. Tú si te cubres, las ondas harían esto. Ya, pero tú estás tapando ese ángulo de visión. Tú lo que hay detrás, tú no lo estás viendo. Pero no, a lo no mejor, tengo muy claro lo que se estará viendo. pero a lo mejor lo que ves es un reflejo del lateral. Claro. ¿Sabes cómo Predator? Bueno, ¿Sabes cómo Predator que se ve raro? No, obviamente, Hacer un tanque, tío. pero por ejemplo, si Esa ¿Qué cosa piensas en Predator? Que es invisible, pero si se mueve, no se raro. Pues Mm. es mejor que un rollo. no, pero yo me imagino que será que si está delante de un árbol, obviamente tú la parte del árbol que tapa a esa persona no ves el árbol, pero lo que ves es un reflejo de las ondas al lado Como si fuese del... una burbuja, a lo mejor, una formación. O sea, no que veas una mancha negra, pero sí que si hay algo delante sí que lo tapará. Lo que pasa es que tú no ves que haya nada delante. Claro, tú fíjate, como por todo lo que esté aquí dentro, Parece un mago. no... Supongo que será... Algo típico. Por ejemplo, Estos filtros que hay en algunos programas que meten una especie de burbuja enorme. supongo que sí. Esto ya estamos y empezando Pablo, a sí. É que supoño que será algo de plan, si a mesa, por exemplo, é lisa, non tería problema porque se houbera aquí algo invisible estaría reflexando xusto de alrededor. Pero si de repente fora eso e houvese aquí un obxeto, estaría reflexando xusto estes laterales. Entón te darías de conta de que aí hai algo que está tapando eso. Pero claro, si estás ahí lejos, non te vas a Claro. Claro, sí, para facilidad está Sí. puta madre. El cerro lo que pasa es que es eso, es el recubrimiento. Obviamente algo que tapa se Por ejemplo, tapa. digamos, Sí, que ya la capa tendría una monocapa de material que después sería tela cubriendo. Muy bien. Señor.